con la historia, con Javier García Isaac y Pedro Fernández Barbadillo. Ya estamos en antena, estamos en cita con la historia, un nuevo episodio, ni más ni menos, como siempre, con Pedro Fernández Barbadillo. Pedro, muy buenas tardes. Muy buenas, aquí estamos mientras la autoridad nos deje. Bueno, un programa hoy, norteamericanos orgullosos de España. Sí, qué cosa tan curiosa, ¿eh? Bueno, recordemos que en 1898 Estados Unidos dio la puntilla al Imperio Español con la guerra en la que perdimos pues Cuba, Filipinas, Puerto Rico y los archipiélagos de Oceanía. España quedó entonces sin un mísero pedrusco o islote en el continente que descubrió y que en gran parte conquistó, pobló y civilizó. No digo que Estados Unidos humillase a España, porque los españoles ya se habían humillado ellos solitos unos años antes durante el sexenio revolucionario, bueno, y en general durante casi todo el siglo XIX. Pero curiosamente es en Estados Unidos donde a los pocos años de esta guerra con España surge una corriente de escritores reivindicadores de la cultura y de la obra de España en América. Mientras, muchos españoles seguían atacando las gestas de su nación, como ese jesuita, cuyo nombre no quiero citar, que dijo que la victoria de Lepanto no sirvió para nada. Hoy, con Javier Sáenz del Castillo y con Juan Sánchez Galera, vamos a hablar de estos norteamericanos. Entre ellos, por ejemplo, Charles F. Loomis y Philip Powell. Hoy, les damos paso a ellos. Juan Sánchez Galera, un placer, hacía tiempo que no lo veíamos. Igualmente, Javier. Sánchez Galera, armador y autor de varios libros, ¿no? Sí. Algunos le vamos a contar mentiras, con esa ocasión te entrevisté en una ocasión, y el último que tienes es el de... El último caballero. Una novela sobre la vida de Álvaro Núñez Cabeza de Vaca. Bueno, y también está Javier Sáenz del Castillo, profesor universitario de San Pablo CEU. Javier, ¿qué tal? Pues bien, aquí estamos lidiando entre exámenes, elecciones y similares. Bueno, hoy volvemos a hablar de un tema como es Norteamérica. Por cierto, uno de los últimos programas que hicimos contigo, éxito absoluto, sí, te escuchas, ¿eh? La verdad es que ha sido una satisfacción ver que sigue interesando la historia de verdad y que interesa la historia americana, que es la especialidad concreta mía, así que encantado. Bueno, Pedro, haznos honores, ponnos en situación. Norteamericanos orgullosos de España. Bueno, Estados Unidos empieza a expandirse a costa de España. Hay una gran expansión hacia el Far West, lo que se llama el Far West, a través de los Apalaches y del Mississippi. Ya cuando España tiene la Luisiana, ya se empieza a ver que empiezan a aparecer aventureros, emprendedores, les llamaríamos, ¿verdad, Juan? De esa república a la que España había ayudado a independizarse de Gran Bretaña, y los virreyes de la Nueva España tienen que enviar tropas, fragatas, barcos, colonos, para ir poblando tanto, sobre todo, pues lo que hoy es Texas y otras extensiones inmensas de este territorio actualmente de Estados Unidos, y también del Golfo de México. También, como hablamos con el último programa que hicimos con Alexander, el diplomático ruso, también envían buques hacia el norte por el Pacífico para frenar la expansión rusa y establecer el asentamiento más al norte, más septentrional que hay en América, Santa María de Nootka. Y esto que es hoy, para que los oyentes se sitúen, esto está ni más ni menos, es una bahía que está en la isla de Vancouver, o sea, lo que hoy es Canadá. Hasta allí llegaron. Sí, como ya decíamos, hacía tanto frío que hasta los rusos se iban. Sí, ahí hay un archipiélago que hoy se conoce como el archipiélago de las Islas Pribilov, con el nombre ruso, una vez que los rusos se sientan en Alaska, cuyo anterior nombre era el archipiélago de San Mateo, porque fue descubierto por españoles en primer lugar. Bueno, pues entonces estos ciudadanos norteamericanos se van expandiendo. Cuando España sale de lo que era Nueva España y queda el imperio de Iturbide, que dura un año escaso, pues unos años después, ya lo hablamos contigo, Javier, la herencia de esas maravillosas repúblicas independientes de España consiste en pelearse entre ellas, a veces azuzadas por extranjeros, anglosajones y franceses, y por ciertas logias, y en perder mucho territorio a costa de invasores. En el caso de México, pues pierden la mitad del territorio por el Tratado de Guadalupe Hidalgo. Y entonces supongo yo que ahí influye una
visión negativa de todo lo que es la herencia española entre estos anglosajones, que encima estaban muy orgullosos de descender de vikingos. También hay un movimiento, ¿no?, que intenta eliminar eliminar a Cristóbal Colón como el gran descubridor. Y dárselo a los vikingos. Efectivamente, dárselo a los vikingos, perdón. Pero es a partir del último tercio del siglo XIX cuando empieza a aparecer, a aflorar un movimiento de reivindicación de lo español, ¿verdad? Sí, efectivamente. Hay un motivo una causa fundamental dentro de Estados Unidos de esta hispanofobia, que es la expansión en los terrenos mexicanos. Es decir, la guerra del año 1846, 46-48, vamos, en la que se conquista, pues como tú bien has dicho, prácticamente casi todo la mitad del territorio mexicano. Bueno, perdona, es que las tropas de Estados Unidos llegaron a entrar en México. Sí, desembarcaron en Veracruz y siguiendo la ruta de Hernán Cortés llegaron a México. Sí, llegaron hasta la capital. Guerra que además en los propios Estados Unidos entre la gente de bien provocó un escándalo por la burda justificación que se hizo, por las atrocidades con las que se cometió. En Estados Unidos surgió la conciencia, repito, no en todo el mundo, entre la gente de bien, de que, oiga, esto es una cosa que estamos haciendo que no es en absoluto nada ejemplar, vamos, de hecho es bastante inmoral. Eso, nosotros que somos la ciudad sobre la colina, nosotros que hemos nacido como algo distinto de Europa. Y estamos siguiendo los mejores ejemplos del imperialismo y de las tiranías europeas, etcétera, etcétera. Pero claro, en el otro lado, en todo el esfuerzo para justificar propagandísticamente esa guerra, claro, además era una guerra que no tenía de primeras, para el ciudadano americano medio, era una guerra que le surgió de la nada. Es decir, no responde a unas expectativas, ni a unos problemas que vienen a la frontera, ni a unos problemas de tensiones con la República de México, ni tampoco a una demanda de ningún tipo, ni a un conflicto económico o algo así. Ni siquiera es aquello de que lo que es bueno para la General Motors es bueno para Estados Unidos, con lo cual si a la General Motors te ponen problemas en un país hay que bombardearlo. Entonces, bueno, de hecho hubo una especie, lo que se llama la compra de Tucson, al año siguiente de acabar esa guerra, una compensación por la compra de una pequeña franja de terreno para delimitar la línea de la fronteriza, que se pagó por parte de Estados Unidos una barbaridad de dinero absolutamente desproporcionada, y que todo el mundo asumía en la época. Bueno, en realidad este dinero no es por la franja de Tucson, en realidad este dinero se está pagando como indemnización por reconocimiento y mire, les hemos hecho a ustedes una faena sin motivo. Entonces, para lo que voy, igual nos pagan a nosotros Filipinas. Sí, algo parecido, efectivamente, algo parecido. A fin de cuentas es querer calmar tu conciencia con dinero, ¿no? El esfuerzo de propaganda para justificar esa guerra lo que hizo fue una demonización del enemigo mexicano. Y claro, el enemigo mexicano había que diferenciarlo no como americano, porque en este caso era lo mismo que el estadounidense, sino como unos somos americanos anglosajones y los otros son americanos hispanos. Hay varios estudios que señalan probablemente el inicio de la hispanofobia en Estados Unidos en esa guerra. Y eso generó toda esa mentalidad que luego llegó hasta la guerra del 98, y en ese contexto, como tú bien dices, a final, en el último tercio, sobre todo después de la guerra civil americana, y especialmente en el contexto de la guerra del 98, que no solo la guerra del 98, ahí hay una década, entre 1895 y 1907, hay una década de intervenciones norteamericanas en toda Hispanoamérica, en Venezuela, en Guatemala, en Nicaragua, en Paraguay incluso, etcétera, etcétera. En Panamá también. No, pero y en Paraguay también. Hay contabilizadas, según a qué autor cojas, hay contabilizadas 34 intervenciones directas con presencia armada norteamericana en el continente en esos 12 años, de 1895 a 1907. 34, y algunos, cuando hablan ya de lo que son presiones diplomáticas, injerencias políticas, etcétera, más de un centenar, y prácticamente en todo el continente. Bueno, una cosa... En el mismo 98 Estados Unidos invade y se anexiona a Hawái. Sí, efectivamente. O sea que además no aparecen los libros de texto prácticamente. Y en 1902 provoca la independencia de Panamá para construir el canal, etcétera. Y mira, yo quiero alargar la situación hasta 1917 con la expedición de Pershing contra Zapata. Sí, efectivamente. Y que encima lo hace contra Villa. Lo hace uno de estos presidentes que tienen tan buena fama porque son muy progresistas, Wilson. Sí, es que... que es el de la Sociedad de Naciones, claro, el que interviene en Europa a favor de las potencias aliadas y el que le da la victoria pues a Gran Bretaña y a Francia. Y entonces a partir de ahí, en ese contexto, es cuando empieza a surgir una reacción de norteamericanos que conocen bien la cultura española, algunos de ellos porque viven allí en esos estados del sur, esto sobre todo
El estado donde más se mueve esta región es en California, no en Texas como mucha gente piensa, sino que es en California sobre todo, pero bueno, se extiende por todo lo que es Arizona, Nuevo México, Texas por supuesto también, Luisiana, aunque fue española poco tiempo, más francesa y está más orgulloso públicamente de su herencia francesa, pero la española. Sí, pero popularmente sí tiene mucho peso. Es decir, institucionalmente las autoridades de Luisiana y de los estados de la antigua, no solo de lo que soy del estado de Luisiana, sino todo lo que era la antigua Luisiana francesa, hay un fomento, digamos, un cuidado de la grandeza francesa y de su herencia francesa. Pero popularmente entre la gente de la calle son muy conscientes, y las autoridades locales, los municipios, son muy conscientes de la herencia española, y además en casi todas las ciudades tienes alguna placa, inscripción. Bueno, en el centro de San Luis, por ejemplo, en el centro histórico de San Luis, todas las calles tienen unas placas de azulejo además muy bonitas con los nombres de la época española, ¿no? Pero a lo que vamos, efectivamente, a partir de esa época de los años 60 y sobre todo en ese contexto que decíamos de las intervenciones americanas, hay una reacción muy importante de autores que dicen, oiga, ¿por qué en vez de pelearnos con nuestros vecinos hispanos lo que hacemos es colaborar y cooperar con nuestros vecinos hispanos? ¿Sí querías decir algo, Juan? Sí, que estamos analizando cómo Estados Unidos, a partir de la segunda década del siglo XIX, empieza a ocupar territorios que en su momento fueron españoles y después ya de México. Pero no es algo que surge en el momento, es decir, yo creo que es algo que de alguna forma, y por un motivo que no sabría yo explicar, viene desde muchísimo antes. Es decir, el otro día le comentaba a Pedro que ya en 1805, cuando termina Humboldt, al que se le considera el padre de la geografía moderna, que era un prusiano que va a lo que es la América hispana, pues a levantar cartas, a ver esos países, a estudiarlos un poco, después de una serie de años en los que él está estudiando allí la geografía, la etnografía, toda serie de elementos culturales, y que se le da permiso, en esos años se le da permiso para estudiar todo lo que es la América española, con una sola condición: que no pase ni uno de esos datos al gobierno de los Estados Unidos. Estamos hablando de 1805. En 1805, una vez que él ha estudiado y analizado pues, todo lo que él quería ver de esos territorios, pasa a Estados Unidos. Lo coge Jefferson, está durante varias semanas viviendo con Jefferson y se le retira toda la documentación. Es una documentación que él había prometido no pasar. No sabemos hasta qué punto puede ser cierto que lo pasó voluntariamente o se la quitaron, pero el caso es que esa documentación, esos planos, son los que se utilizan después con la toma por parte de Estados Unidos 40 años después de los territorios mexicanos. Es decir, que es un proyecto que por parte del Estado, por parte del gobierno americano, independientemente del sentir popular, pero lo tenían muy claro desde un principio. Sí, y máxime cuando pocos años antes España había sido el gran artífice, por encima de Francia, por supuesto, de la independencia de Estados Unidos. Pero es que esto en realidad está muy en ese punto que dices, porque esto está desde nada más acabar la independencia. Sí, sí, efectivamente. Los primeros conflictos en las fronteras de los territorios españoles con Estados Unidos son inmediatamente acabar la independencia. En la década de 1790. Si tienen que esperar 40 o 50 años después para empezar a quitarle territorio a México, es por un hecho muy claro, porque hasta entonces no podían. Tengamos en cuenta que lo que era la América el virreinato de la Nueva España tenía mayor Producto Interior Bruto que Estados Unidos, que las 13 colonias. Es decir, económicamente eran mucho más poderosas. La intención estaba alarmada hasta que llegó el momento, exactamente igual que la cantidad con de población, efectivamente. A principios del 19, por ejemplo, cuando se produjo todavía el primer caso, que es la anexión de Florida, ¿no? También camuflada como una compra, ¿no? En 1821. En 1821 la compra, pero la posesión ya era efectiva desde el año 19, de 2 años antes. Porque España había salido de la invasión napoleónica y se había quedado sin flota. Sí, y además, bueno, y luego Florida siempre fue un territorio difícil de poblar. Y luego además con esa política tan centrada, tan bien meditada y tan patriótica como era la de Fernando VII, ¿no? Que todos sabemos cómo se preocupaba, ¿no? En todo caso, no son cosas circunstanciales, es igual que y además la guerra de Cuba. Va asociado, como había dicho Pedro en la introducción, a esa expansión del territorio americano. Entonces, los primeros conflictos se producen tan pronto como en 1790. O sea, cuando España tenía la Luisiana. Efectivamente. O sea, y son, casi todo en la frontera con los Apalaches. Claro, y es toda la zona. Es que es la primera expansión planificada de las 13 colonias, que es primero completar la franja atlántica, con lo cual Florida es el cabo que queda, y Florida va a ser desde el primer momento la frontera del norte de Florida, zona de conflicto permanente, y luego es la expansión hasta el río Mississippi, que cruzaba toda la Luisiana española, antigua Luisiana francesa. Fíjate, perdona, que yo me recuerdo un seminario con una profesora a la que, si nos oye desde aquí, le mando un saludo, Sylvia Hilton, inglesa, una de las mejores profesoras que yo tuve en la facultad,
sobre la política exterior en el siglo XIX en América, estuvimos tocando este tema y nos trajo unos documentos, una colección de documentos que se ha publicado a principios del siglo XX, 1912, sobre la frontera española con Estados Unidos, y reproducían documentos de los gobernadores de Natchez y de San Luis, donde recogían los informes, los gobernadores españoles de Natchez, de San Luis, de Movila, de la ciudad de Movila, etcétera, etcétera, donde recogían, de esta ciudad donde es el famoso festival de música country en Estados Unidos, ¿cómo se llama? Ay, ahora mismo no era un festival de música country. Pero es una ciudad muy famosa. Biloxi. No, bueno, da igual el nombre, ahora no vamos a atascarnos con esto. Es la correspondencia que mandaban con los informes que les llegaba de la frontera, de las infiltraciones de colonos americanos, los conflictos que generaban estos colonos americanos, sobre todo por la ocupación que estaban haciendo de tierras, cómo iban expulsando a los pocos colonos españoles que había, y sobre todo la ocupación de tierras indias, lo cual además generó una cosa muy curiosa, y es que se creó una red de espionaje muy efectiva prácticamente hasta 1804, 1805 de española en ese territorio de la frontera y dentro de Estados Unidos, que básicamente está compuesta por indios que son espías al servicio de España, indios y colonos británicos que huyeron de las 13 colonias, hijos de colonos británicos que han huido de las 13 colonias por ser monárquicos, por ser realistas. Claro, al vivir en tierra de nadie o en tierra española rompen su vínculo directo con Inglaterra, pero que tienen la imagen de que Estados Unidos es quien ha traicionado a su familia y a la corona, y entonces se ponen al servicio de España, y se quedan más curiosísimas. Retomamos un poco el tema de norteamericanos al servicio de España en aspecto cultural. A mí hay una cosa que me llama poderosísimamente la atención, quizás de los tres grandes hispanistas. Pondríamos en primer lugar a Huntington, el creador de la Hispanic Society. En segundo lugar estamos hablando de Charles Lumins, y en tercero, pues por ejemplo, de Paine, algo tan actual como Paine, ¿no? Y es que los tres llegan al hispanismo de forma totalmente accidental, casual. Sí, es decir, nos cuenta un poco Huntington, el que crea la Hispanic Society, que no olvidemos que es la institución cultural española más grande que hay fuera de nuestras fronteras. Perdona, la crea y la paga con su dinero. Sí, porque este era un millonario norteamericano. Sí. Allí no recurran a la subvención pública. No me digas. ¡Qué escándalo, Javier! ¡Qué escándalo! No piden subvenciones. ¿A dónde vamos a llegar estos demagogos? Estamos hablando además de gente normalmente del noroeste. Este individuo, por ejemplo, es de Nueva York. En un momento dado se traslada a Texas, lo invitan a una finca, pues a alguien de Nueva York pues sería algo muy cool eso de ir a una finca. Estamos hablando de la década de 1870, es decir, estamos pleno salvaje oeste, ¿no? Y ese señor conoce allí pues que los que cuidan la finca, los esclavitos de la finca, pues son indios y son mexicanos. No había esclavitos, al menos nominalmente. Los servidores eran mexicanos. Entonces ve que conservan su idioma español, que son gente simpática, de la que se hace muy amigos, y empieza a interesarse por la cultura española. Posteriormente, con su madre hace varios viajes a Europa, y su madre simplemente quería ir a ver Francia, París, pero él se empeña en ir a España y conoce España. Posteriormente, su padre era un gran hombre de negocios, tenía los astilleros más importantes de Estados Unidos por aquel entonces. Viajan a México a un viaje de negocios, llegan a cenar con Porfirio Díaz, pues una serie de contratos que tenía su padre pendiente con el gobierno, y él ve que México, estamos hablando del México de 1870, no tendría nada que ver con el México decadente a lo mejor que podemos ver hoy, todavía era una nación con cierto peso, ¿no? Entonces ve cómo existe esa mezcla entre la cultura española, que está allí perfectamente entablada, que el elemento indígena no ha sido anulado, que se ha integrado, y es cuando él empieza a volverse un hispanista. Años más tarde es cuando decide, a raíz precisamente del 98, para resarcir el daño que Estados Unidos le había hecho a España, crear la Hispanic Society, y la inaugura 6 años después, en 1904. Algo parecido le pasa a Charles Lumins. Charles Lumins estudia en Harvard, era compañero de clase de Roosevelt, y bueno, pues él decide hacer, estamos hablando de 1870 más o menos, esa década. Roosevelt, no Franklin Roosevelt, sino Theodore Roosevelt. Theodore Roosevelt. Estamos hablando de la época. Llevó un batallón de voluntarios a Cuba. Sí. Estamos hablando de la época de los grandes exploradores, de las aventuras, de los americanos. Entonces el periodista decide hacer un recorrido desde Ohio
hasta Los Ángeles. Recorre a pie 5.600 kilómetros. En esos 5.600 kilómetros él va dejando atrás por la espalda el mundo anglosajón y se va adentrando en esa América española, que a medida que la va recorriendo, pues él va haciendo unos artículos que enviaba semanalmente, pero se va enamorando de lo que va viendo. De lo que va viendo, de ver cómo los indios en los territorios que eran de dominio español siguen conservando sus territorios, sus propiedades, su idioma, su religión, y él a raíz de ahí es cuando empieza a convertirse en el gran hispanista que fue. Es decir, es un hombre que empezó pues todo lo que es la recuperación histórica de los caminos reales, de los conventos y las misiones de California, las misiones de Fray Junípero Serra. Él es quien empieza a restaurarlas. Un poco le pasa lo mismo a Paine. Paine dice que él se enamora del elemento español porque le llamaba la atención los topónimos, los nombres de... Yo estoy en Estados Unidos, pero resulta que hay un montón de nombres españoles que me rodean por todas partes, ¿no? ¿Por qué? Y que desconozco. Entonces son tres individuos que evidentemente han aportado muchísimo al conocimiento de España, de la labor que hemos hecho allí, pero que vienen de un mundo completamente hostil. Es decir, a ellos nunca les explicaron lo que fue España. De hecho, luego, si quieres, podemos leer en el prefacio que tenemos aquí. Sí, yo había propuesto leer el prefacio el libro de Lumins, porque resumen perfectamente. Sí. Vamos, lo podemos leer ahora mismo, yo ¿no? tengo aquí, o si quieres lo hacemos después de la publicidad, que debe estar a punto de llegar. No vamos a tener publicidad. No vamos a tener publicidad hoy, pues perfecto. Entonces... Es un minuto y medio lo que lleva de lectura, pero yo creo que el prefacio de Lumins resume perfectamente lo que ha sido la vida de los hispanistas, ¿no? Oye, da el título del libro. Sí, es un prefacio que hace Lumins en su gran obra, que es Los exploradores españoles del siglo XVI. Estamos hablando de un libro editado en 1893. Todavía quedan 5 años para la guerra de Cuba, pero era algo que se veía venir, la guerra de Cuba, ya por aquel entonces. Y nos dice: porque creo que todo joven sajón americano ama la justicia y admira el heroísmo tanto como yo, me he dedicado a escribir este libro. La razón de que no hayamos hecho justicia a los exploradores españoles es sencillamente porque hemos sido mal informados. Su historia no tiene paralelo, pero nuestros libros de texto no han reconocido esa verdad, si bien ahora ya no se atreven a disputarla. Bueno, lo decía en 1893. Gracias a la nueva escuela de historia americana, vamos ya aprendiendo esa verdad, que se gozará en conocer todo americano de sentimientos varoniles. En este país de hombres libres y valientes, el prejuicio de la raza, la más supina de todas las ignorancias humanas, debe desaparecer. Debemos respetar la virilidad más que el nacionalismo y admirarla por lo que vale donde quiera que la hallemos, y la hallaremos en todas partes. Los hechos que llevan a la humanidad no provienen de una sola raza. Podemos haber nacido donde quiera, esto es mero accidente. Mas para llegar a ser héroes debemos crecer por medios que no son accidentales ni provincialismos, sino por la propia naturaleza y para gloria de la humanidad. Amamos la valentía, y la exploración de las Américas por los españoles fue la más grande, la más larga y la más maravillosa serie de valientes proezas que registra la historia. En mis mocedades no le era posible a un muchacho anglosajón, aquí es donde está el tema, en mis mocedades no le era posible a un muchacho anglosajón aprender esa verdad. Aún hoy es sumamente difícil, dado que sea posible. Convencido de que es inútil la tarea de buscar en uno o en todos los libros de texto ingleses una pintura exacta de los héroes españoles del Nuevo Mundo, me hice el propósito de que ningún otro joven americano, amante del heroísmo y de la justicia, tuviese la necesidad de andar a tientas en la oscuridad como a mí me ha sucedido. Pero no habrá de agradecerme a mí tanto como al amigo de ambos, Bandelier, maestro de la nueva escuela, los siguientes atisbos de los hechos más interesantes de la historia. Sin la luz de este aventajado discípulo del gran Humboldt, ha derramado con su erudición sobre los primeros tiempos de América, no hubiera sido posible escribir este libro, ni hubiese podido escribirlo yo sin su personal y generosa ayuda. Bueno, yo creo que impresionante lo que nos dice aquí, Estamos hablando de 1893. Sí, claro. Un hombre que ha estudiado en Harvard, estudiando en Harvard, dice que desconocía en absoluto todo lo más mínimo de la labor española. Y además que es un hombre, como se ve por su apellido, que no tiene ninguna raigambre hispana, es absolutamente un anglosajón puro, no es como otros que pueden decir, bueno, es que tiene una ascendencia española, como hablaremos luego de Juan C.
Cebrián, que como dice su nombre, en este caso es un norteamericano de origen español, pero ¿no? Lo mismo que le pasa a los demás hispanistas, Claro, a Huntington, a Payne. Claro. Tú comentabas, Powell. Javier, que Lumins en España también financió libros. No, su libro fue financiado por este Arturo Cebrián que decía. Aunque él, desde luego, lo hizo con todos sin pedir nada a cambio. Es decir, él cedió todos los derechos a Juan Cebrián, al editor, y en España lo editó la editorial Araluce, y luego él hizo muchas visitas a España, en gran parte pagándoselas de su bolsillo. Es decir, no es como otros que prácticamente pusieron toda su fortuna, pero vamos, él lo hizo de forma completamente altruista, ¿no? O sea, no es como los hispanistas que conocemos hoy día que vienen que aquí, primero cobran y luego hablamos de bueno, vamos a decir los nombres, aunque me molesta la boca en cuanto les nombro, pero por ejemplo, pues Gibson o Preston, que primero cobran y luego nos insultan, además. Es lo que hacen, ¿no? Además, el contexto en el que dice lo que acaba de leer Juan, el contexto en el que está escribiendo Loomis, después de haber recorrido toda esa zona del suroeste de Estados Unidos, toda esa zona de Estados Unidos entero, de punta a punta. Bueno, lo recorrió en todo, pero sobre todo esa zona, es que esa zona además él se queda a vivir con los indios. Sí, está tan arraigado allí esa hispanofobia desde la guerra con México, que antes ha hablado Pedro de la anexión de Florida. No, perdón, de Hawái. La anexión de Hawái en 1838. Bueno, los dos estados continentales que se incorporaron más tarde como estados en la Unión son Arizona y Nuevo México en 1908. El motivo por el que Arizona y Nuevo México, ocupados desde 1848, tardan 60 años en incorporarse a Estados Unidos como estados de pleno derecho, es porque demográficamente eran dos territorios donde la mayoría de la población, muy holgada, era de origen hispano, de origen mestizo y de origen indio. Y tenían tal peso que no les querían dar poder y no les querían incorporar como territorios de pleno derecho. La misma razón de Puerto Rico. Sí, exactamente. Claro. Y hasta que no haya una situación que ya ha crecido suficiente la inmigración anglosajona, la inmigración WASP, ¿no? White Anglo-Saxon and Protestant. Y hasta que ya dice, oiga, mire ustedes que no podemos seguir teniendo 60 años, dos territorios además continentales dentro de los propios Estados Unidos, en una situación de territorio que es que, oiga, Puerto esto Rico ya lleva más de un siglo ya. Lleva más de un siglo, pero tiene las cosas, bueno, pero es que como es una isla, está ahí lejano, es otra cosa, pero claro, es que aquí estamos hablando de que es parte del propio territorio continental, es que la continuidad geográfica de la República queda cortada por esto, y dice, oiga, es que va a parecer que tenemos colonias en nuestro propio territorio, ¿no? Además, de hecho, ese fue uno de los motivos que se adujeron por parte de algunos que decían, hay que hacerlo, pero no por convicción, sino por oportunidad, porque es que van a pensar que es que tenemos colonias en nuestro propio territorio. Claro, esto ya es una cosa que es sangrante, ¿no? Entonces ahí aparecen estos personajes, como ha dicho, Huntington, Loomis, y ahí hay un personaje que va a ser muy importante, que es un norteamericano de origen español, que es Juan Cebrián. Juan Cebrián es un ingeniero que nace hacia 1840 o por ahí, no recuerdo 1848, me acaba de pasar Pedro la nota. Sí, Pedro como siempre apuntando el dato exacto. Es un fiera para estas cosas. En 1848 nace en España, estudia ingeniería, es ingeniero militar, y después del sexenio pide la baja del ejército y se va a Estados Unidos. Entonces este hombre está durante aproximadamente unos 25 años, desde 1869 que llega allí a Estados Unidos hasta 1890 y pocos, en California primero y luego en toda esa región. Al principio en California él es el encargado de los faros, de la construcción y el mantenimiento de la red de faros de la costa californiana para el tráfico marítimo, y luego pasa a partir de 1800, finales de los 70, se pasa a trabajar en las redes de ferrocarriles, y él ahí, bueno, hace un dineral. O sea, este hombre se convierte en multimillonario porque es un ingeniero muy bueno técnicamente. Es allí lo que llaman ingeniero civil, o sea, lo que aquí sería ingeniero de caminos, ¿no?, en España. Con la formación que tenían las academias militares españolas del siglo XIX, que eran muy buenas técnicamente. Es un hombre que sale, como digo, de la Academia de Ingenieros del Ejército. Entonces él empieza a construir la línea del Pacífico, no el Transpacífico, no la que va de un océano a otro, sino la que va por las rocosas. Ahí está trabajando durante 15 años, es prácticamente el ingeniero jefe de ahí. Bueno, ahí trabajaban cientos de ingenieros, pero él es el factotum total de todos ellos, es el que hace el diseño de toda esa obra. Claro, un puesto de muchísima responsabilidad, muy bien remunerado. Con toda esa fortuna que él hace, a partir de 1880 y tantos, 90, él está buscando cómo conseguir hermanar sus dos pueblos.
su España de origen y el Estados Unidos que tanto le ha dado. Y empieza ahora ya es cuando, utilizando el lenguaje americano, es cuando se da el paso de empresario a filántropo, como se dice allí, ¿no? Cuando ya, una vez que ya él es millonario, ha hecho tanto dinero, ya no necesita hacer más. La conciencia. No, en realidad no, porque él lo que se dedica es a construir ferrocarriles, no otra cosa. Pero él tiene esa zona y dice, bueno, yo soy un español de origen, vivo en Estados Unidos, me he enriquecido aquí, veo esta rivalidad entre las dos comunidades, este desprecio de los Estados Unidos hacia lo español, y dice, tengo que convencer a mis compatriotas actores americanos de que no, lo español es tan bueno como lo anglosajón, y además que ellos son hijos de lo español tanto como del anglosajón. Y entonces él empieza a promover todo tipo de iniciativas culturales, sobre todo en California inicialmente, luego en otros estados alrededores, en Nuevo México también, en Arizona. Es la época de Lumins, que también está ya afincado efectivamente. Por esa zona en esa misma época. Y hace varios viajes a España buscando apoyos, buscando ver de acuerdo, tiene reuniones con el gobierno español a principios del siglo, un viaje en 1903, por ejemplo, muy famoso, con instituciones públicas, con el propio ministerio y también sobre todo con universidades, para conseguir el apoyo desde España para buscar esa forma de dar a conocer a España ante los Estados Unidos. Esto le va a llevar, consiguió algo. Y consiguió mucho la época. Sí. En primer lugar, este es uno de los patrocinadores del viaje de Altamira y Posada en el año 1911 a la América española en este caso, buscando una forma de favorecer una iniciativa americanista de las universidades españolas de primer orden, de la Universidad de Oviedo, pues para demostrar que él que iba en serio y con todas las buenas intenciones del mundo y que estaba dispuesto a pagar lo que hiciera falta. Y llegamos al año 1913 y entonces se publica la obra La leyenda negra de Julián Juderías. Este libro llega a manos de Cebrián, y entonces Cebrián, una vez que lo conoce, lo que hace es que abre la cartera, se va a ver a Juderías y a la editorial Araluce y le dice, bueno, señores, este libro es fundamental, este libro es importantísimo, porque además este libro encima a quien más le puede importar leerlo es a un anglosajón, así que este libro hay que reeditarlo. Pagó de su bolsillo 20 reediciones del libro, así como suena, 20 reediciones. Este libro hasta la Guerra Civil se editó en total, creo recordar que son 23 ediciones. Hablo de memoria, no recuerdo si eran 23 o 24. Menos las dos primeras, todas las demás son hechas financiadas por él y pagadas por él. O sea que, y en ese contexto, cuando ve que la primera reedición de la obra de Julián Juderías tiene un éxito descomunal, la primera pasó casi desapercibida, la segunda, que es la primera que él financia, tiene un éxito comercial brutal, porque además no solo un hombre muy inteligente, no solo pagaba el libro, sino pagaba la difusión del libro, y la difusión del libro, que decía, oiga, vamos a hacer una docena, que estén todas las librerías, y vamos a hacer una docena de reseñas para enviarlas a todos los periódicos y que salgan los periódicos hablándose del libro, o sea, lo que llamamos el marketing, ¿no? Es un marketing publicitario. Y visto ese éxito, hace su segundo reto, que es publicar el libro de Loomis. El libro de Loomis, que en Estados Unidos había quedado olvidado por la guerra del 98, reeditarlo tanto en Estados Unidos como también aquí en España. La edición que tenemos Juan y yo aquí delante, los exploradores españoles del siglo XVI. Esta está pagada por además que es un libro. Hemos venido con sendos ejemplares cada uno. Sí, no lo sabíamos, pero uno no lo sabíamos. Es que como es una joyita en este programa, nosotros hemos pensado lo mismo. Tengo que ir con la joya de la biblioteca. Entonces, este libro solo se puede comprar ya en librerías de viejo. No, esta edición no, pero ahora hay una edición recién sacada. La edición Wise, que es la que tenemos nosotros aquí, ya efectivamente en librerías antiguas, que pertenece a Araluce, a la editorial Araluce. Pero la misma que editó la leyenda. Yo tengo aquí una edición que creo que es de casi el año 60, 57, 59. Tú lo tienes del 22. Yo tengo la 1922. ¿Y qué número de edición? Esta es la cuarta. Sí, lo cual quiere decir que este libro en Araluce y con la misma portada ha estado editándose cerca de 30 y tantos años, casi 40 años. 40 años. Después yo lo he visto también editado en bolsillo de Austral. Después lo editó, no sé si Homo Legends puede que lo editara, pero seguro que EDAF también. Ahora mismo EDAF lo tiene. Sí. Y además esa es relativamente fácil de encontrar. Sí. Bueno, si me permites, ¿has acabado, Javier? Sí. Bueno, quería mencionar otro ingeniero español que también puso su pica en Flandes en Estados Unidos para reivindicar a España. Me refiero a Leonardo Torres Quevedo, que en 1916 inauguró en las cataratas de Niágara un transbordador que sigue funcionando. Sí. El gran Torres Quevedo, bueno, que además hoy por desgracia solo es conocido por los ingenieros
ingenieros y no todos. Sí, este es el que hizo aquel famoso autómata y el que jugaba al ajedrez. Sí. ¿Alguna vez te aparece ahora en plan de masa, claro, con esas simplificaciones y caricaturas de hoy en día, el inventor del primer videojuego? Oiga, no es un videojuego, pero vamos, el primer juego de ordenador, que es ese autómata del ajedrez. Bueno, pues el transbordador que hay, que recibe el nombre de Spanish Aerocar y sigue funcionando ya desde hace más de 100 años. Sí. Luego hay otros autores, después de esta generación inicial, después de la Guerra Civil Española, que despierta tanto interés en Estados Unidos, y la Segunda Guerra Mundial, aparecen otros hispanistas reivindicando ese papel, porque se dan cuenta que a pesar un poco lo que es el signo de los tiempos de hoy en día, a pesar de los esfuerzos por defender la verdad, la mentira está tan asentada en nuestra sociedad que es dificilísimo combatirla. Claro. Pero bueno, esto no quiere decir que no haya que seguir haciéndolo, por lo menos para dejarte llevar por ella. Hay otro personaje que es fundamental nombrar, que es Philip Powell, el autor de Árbol de Odio, el estudio sobre uno de los estudios fundamentales sobre la leyenda negra, el libro que, por cierto, Pedro reeditó hace pocos años, con lo cual eso hay que agradecérselo. Pocos, no tantos, o sea, hace unos 10 años, que ya el tiempo pasa, en la editorial Altera. Sí, que es la última edición que se ha hecho de ese libro, y que este libro ha tenido 3 ediciones en España. La edición original, que tengo aquí el ejemplar, que es del año 72, una edición hacia el año 90 y tantos, que por los que llevaban la causa de la beatificación de Isabel la Católica, y luego la de Pedro del año 2008, 2010, 2006, por ahí, no te sabría decir exactamente. Pero en cualquier caso tu contribución ha estado ahí, Pedro, hay que reconocértela, sí. Y bueno, no construimos transbordadores o de Niágara, pero algo hacemos. Powell es un señor que también él mismo tiene una vida admirable, es un personaje, ese era un gigante de casi 2 metros, la típica imagen que uno puede ver del jugador de fútbol americano rubicundo, casi pelirrojo, blanquito, totalmente, con esa cara de guiri, como decíamos, pero de un tamaño descomunal, o sea, un señor que prácticamente tenía que agacharse para cruzar todas las puertas. Hijo de una familia de muchísimo dinero, con un rancho enorme no recuerdo amigos si originalmente, en California. Pero que una familia muy seria, una familia tradicional, de estas familias americanas tradicionales y del campo, con los valores de cristianos, los valores pioneros, los valores cristianos, los valores familiares muy arraigadas, de principios, de convicciones. Es un hombre que, aunque es el hijo del jefe, él está trabajando desde los 15 años en los periodos de vacaciones, trabaja en sus tierras con sus aparceros, que son básicamente hispanos, muchos de ellos además en ese momento, en los años 30, años 40, inmigrantes ilegales, y él empieza ahí a tener el contacto directo con lo hispano, con la parte humana de lo hispano, y es cuando él, lo mismo de los otros hispanistas, de los exactamente, que estábamos hablando. Sí, y en este caso además son los propios aparceros de su casa, pero también dice esto mucho, que es el hijo de papá, dueño de la empresa, que no está viviendo de la renta, sino que es que se levanta a las 7 de la mañana para ir con los obreros a trabajar la finca. Pero es lo mismo. Archer Huntington, el que crea la Hispanic Society, era el hijo del mayor armador de Estados Unidos, y cuando él se lo está ocultando a su padre, y cuando su padre ya le dice te toca hacerte cargo del astillero, dice no papá, es que yo quiero dedicarme a difundir la historia y la cultura española. Sí, pero son gente que, por ejemplo, tiene ese valor del trabajo, ese valor de la familia muy arraigado. Por ejemplo, Powell, que está estudiando acaba de terminar la universidad cuando empieza la Segunda Guerra Mundial, está empezando el doctorado, y cuando se produce el ataque a Pearl Harbor, lo que hace es que deja en ese momento sus estudios y se enrola voluntario en los marines. Y hace la guerra en los marines, un señor que podía perfectamente haber evitado ir a la guerra incluso, y hace la guerra en el Pacífico. Tenía entonces 20 y pocos años, 22, 23 años. O sea, que esa mentalidad es que esto es muy importante, porque esa mentalidad tradicional americana de principios, de valores, tiene más un apego a la verdad, que es fundamental. De hecho, lo has leído tú en el prólogo del libro de Loomis, ¿no? Como lo menciona varias veces la palabra verdad. Todo joven americano ama la justicia, ama la verdad. Entonces, y esto es algo que lo llevan metido, es algo que es admirable y que debemos de aprender, ¿no? Y entonces, luego ya, gran historiador Philip Powell, gran historiador, obras famosísimas de él, como la guerra chichimeca, sobre los conflictos en la guerra. Ese aspecto de las virtudes, ese aspecto de las virtudes en grado extremo, es decir, de ese gran humanismo, es común a todos los hispanistas. Sí. Huntington, toda la gente que trabajaba para él,
eran mujeres necesitadas. Él contrataba solamente a mujeres necesitadas. En un momento dado le piden pues que dé un donativo para una sociedad de sordomudos. Y dice, yo no voy a dar ni un duro. Entonces se quedan así un poco extrañados, porque sabían que era un hombre muy justo. Lo que hace es contratarlos. Si yo no les voy a dar una limosna, yo los voy a poner aquí a trabajar. Y 1/3 de sus trabajadores eran sordomudos. Sí, gente que no predica la caridad, sino que la ejerce. El propio Charles Lumin se tiene que enfrentar con el gobierno de los Estados Unidos en la década de 1880, porque, ya no me acuerdo a qué tribu de indios, pero bueno, el caso es que, igual que en la misma época de China, les hacen cortar la coleta a los chinos, en Estados Unidos les obligan a cortarse la cabellera, a cortarse el pelo, para tener el pelo para occidentalizarlo. Sí. Y él promueve en todo Estados Unidos, hasta que llega al Congreso, tengamos en cuenta que, como antes dijimos, en Harvard era compañero de Roosevelt, él llega a hacer una moción popular para que se impida que los indios se tengan que cortarse la cabellera. Powell le ocurre algo parecido. Powell, una vez que ya es una persona consagrada, apoyó todo tipo de campañas y de iniciativas sociales para mejorar la situación de los inmigrantes hispanos en Estados Unidos, que eran todos básicamente todos chicanos, o sea, mexicanos, el término este que usaban, que no es tan despectivo en algunos focos, en algunas zonas de esa zona como pensamos, pero que sí, que en general se decía con carácter despectivo, y sobre todo las campañas para regular la situación de los inmigrantes ilegales. Es una cosa que estuvo haciendo toda su vida, ¿no? Powell escribe un libro el año 72 que es Árbol de Odio, que es el título completo, es Árbol de Odio, la leyenda negra y sus consecuencias en las relaciones entre Estados Unidos y el mundo hispánico, en la que no solo quiere hacer justicia, sino en la que además quiere hacer advertencia. Dice, señores compatriotas míos, señores estadounidenses, hace casi 80 años fuimos a la guerra contra España y a partir de ahí se ha generalizado esa hispanofobia que ya venía de anterior, de la guerra con México, que hemos asimilado en el mundo, en la cultura popular americana. Es un libro que es muy interesante porque no es solo el estudio histórico, sino además hace un estudio de cómo se crea la conciencia en la época. Te dedico una parte entera del el libro, está dividido en 3 partes y una parte de ellas entera se dedica a cómo la leyenda negra se ha difundido a través del cine, de las películas, de las obras de teatro, de las novelas, etcétera, etcétera, ¿no? Sí. Dice, y España era el gran imperio y se creó esa leyenda negra en su contra. Ojo, nosotros somos ahora el gran imperio, corremos el riesgo de que nos hagan lo mismo. Dice, no sigamos por esta vía porque lo mismo que estamos haciendo nosotros algún día nos lo van a hacer a nosotros. Entonces también tiene ese carácter de advertencia hacia los demás, de decir, cuidado, la verdad y la mentira son cosas que una hay que defender y la otra hay que combatir siempre, porque cuando tú niegas la verdad a otros, alguien te la va a negar a ti. Cuando tú mientes sobre otros, antes mentirá luego sobre a ti. Él estuvo varios años de director de un programa de estudiantes americanos aquí en España, de estudiantes norteamericanos de universidades y al volver a Estados Unidos es cuando escribe este libro, ¿no? Entonces en el prólogo lo explica, ¿no? Dice, en el prefacio a la edición española dice, las siguientes páginas fueron escritas originalmente en inglés con destino a mis compatriotas de los Estados Unidos para familiarizarlos con el crecimiento de la leyenda negra antiespañola y las variadas formas en que nuestras opiniones sobre España y los españoles y sobre su historia han sido torcidas por los odios y por las difamaciones de propaganda y perjuicio nacidos en tiempos de guerra y de tensiones nacionalistas. Aunque España y mi país hoy en día están en paz y las animosidades entre los pueblos de habla inglesa y la española ya no tienen la violencia de antaño, es sin embargo verdad que las pautas de pensamiento leyendanegristas persisten en la estructura educativa de los Estados Unidos y proveen una continuada fricción en ciertos de los aspectos más importantes de nuestras relaciones con los países y con los pueblos de la península ibérica y de Latinoamérica. Es decir, esa es la tesis de partida del libro, ¿no? Sí, viene a decir lo mismo que 100 años antes había dicho Lumens. Oye, hablamos de estos hispanistas, claro, norteamericanos, sí, pero si hablamos ya en un sentido más amplio, anglosajones, no han sido tan generosos, o me cuesta encontrar algunos británicos que sean tan generosos como estos autores norteamericanos, ¿no? Es difícil también porque por parte de Inglaterra lo que ha habido en la época contemporánea ha sido, en este caso más que leyenda negra, ha sido ignorancia hacia España, desentendimiento de España. Sí, también hay algunos, también hay grandes hispanistas ingleses, pero no hablo de la última horrada, no estoy hablando de los británicos como Gibson, no. Irlandés en realidad,
o como Preston. Bueno, el caso de Preston es paradigmático porque el caso de Preston es un señor al que le ha fomentado de España por cuestiones de política interna. Sí, es el inicio de la memoria histórica, no, más tarde de la transición. De la reivindicación de la monarquía. Sí, o sea, son intereses políticos los que han promovido fomentado la propia Preston. figura. Preston era un señor, un universitario, o sea, un académico inglés desconocido completamente en España, muy de izquierdas, totalmente de izquierdas, y se le ha promocionado. Y se le ha promocionado. Curiosamente, el primero que lo promocionó aquí fue el ABC de Anson, y a partir de ahí es un señor que se ha apuntado a toda la memoria histórica, etcétera, etcétera. Además, estos hispanistas se dedican a hablar de la guerra civil y el franquismo, pues, poco más, ¿no? Antes no existía España. Pero sí hay ellos. otra serie de hispanistas ingleses. Estoy pensando, por ejemplo, pues en Eliot, en Brown, dentro de Historia del Arte, Geoffrey Parker, que son los que estudian la historia moderna fundamentalmente de España, o el arte, como es el caso de Brown, que es uno de los grandes especialistas en Velázquez en el mundo. Lo que pasa es que lo que diferencia... Oye, ¿y Hugh Thomas? Eso, ¿qué calidad tiene? Bueno, Hugh Thomas es un personaje... Porque en España, efectivamente, no sé cuándo ve el ABC con su guerra civil española, que ya por fascismo tardó hace más de 40 años. Hugh Thomas es que es un personaje un poco peculiar, es un caso distinto de todos los demás, porque Hugh Thomas no es un académico. Hugh Thomas es un señor que vive de las rentas, es un lord inglés que vive de su dinero, y entonces se dedica a hacer lo que a él le gusta, que es escribir historia. Y la escribe bien. Y después de una estancia en España, de varios viajes y una estancia larga, creo recordar que fueron 2 años o 3 años, en los años 60, decide escribir una historia sobre la guerra civil, que tuvo mucho éxito. Tuvo mucho éxito porque fue una historia escrita por un extranjero. Primero tuvo un éxito internacional, ¿no? Porque la escribió con la oportunidad de decir: acabo de venir de España y de consultar archivos, en un contexto además que era justo los 30 años, se cumplían los 30 años del principio de la guerra civil. El libro original no recuerdo si salió del 66, quiero recordar, o escribió el manuscrito del 66 y se publicó el año siguiente. Es decir, estamos hablando justo a los 30 años de haberse hecho la guerra, y eso le dio un éxito bastante grande. Sí, y además, como es un señor que es un lord inglés, no tiene ese estigma de ser un señor de izquierdas, que por tanto podía atacar al régimen de cualquier momento, pues tiene un cierto eco en España. Eco que luego ya a partir de los años 70 es conocido y se traduce su libro. Hay primeras ediciones que, por cierto, pero como es un inglés que sí tiene la herencia de la leyenda negra, no es una historia de la guerra civil, no está mal, pero vamos, no es una cosa maravillosa, no es una obra excepcional, y no está exenta de ciertos tics hispanófobos y de comentarios despreciativos hacia los dos bandos, y luego en general más hacia el bando franquista, porque el bando franquista representa para él una tradición hispana, que es esa tradición hispana con la que Inglaterra estuvo en guerra. Luego, con los años, claro, cuando ha ido conociendo lo mejor, él ha ido cambiando su actitud y puliendo mucho. Pero vamos, su obra es una obra a tener en cuenta, pero no estamos hablando de alguien de la categoría de estos. No, quería mencionar, Javier, que se ha sabido hace poco que el Radio Ibérico publicó el libro de Hugh Thomas en español, porque en España no se quería... Claro, es un dato muy significativo. La primera edición en español es Radio Ibérico, la editorial anarquista del exilio en París. Sí, pero es que lo que se publicó hace poco, un reportaje del Mundo a partir de un estudio hecho por unos universitarios, es que el propietario de Radio Ibérico, que no recuerdo ahora cómo se llamaba, y demás, mutiló páginas del libro y frases que, digamos, ponían mal a los republicanos y bien a los nacionales. Sí, de hecho la edición de Radio Ibérico, o sea, es un libro de combate, y lo hacen de combate. Claro, y de hecho en el caso de Hugh Thomas, a partir de cuando Hugh Thomas ve esa edición de Radio Ibérico, que han pasado varios años, me parece que se publica en español por lo menos 5 o 7, creo que 7 años después de haberse publicado en inglés, es cuando ve que, oye, y esta mutilación, y entonces él empieza a hacer consciente de sus prejuicios, y entonces a partir de ahí él poco a poco va cambiando muy muy lentamente, no como estos que hemos comentado antes, no como Loomis o Huntington o Powell, que son conversiones a los San Pablo. Y además mucho más beligerantes, es decir, toman partido. Sí, pero entonces, pero él, a partir de ahí él sí va lentamente haciendo ese cambio de opinión, hace más viajes a España, la transición le encandila, él vive la transición, es un señor que bueno, todavía vive desde los 80 años. Ha fallecido hace poco. Tomás. En el 2017 me parece que falleció. Sí, pues ¿veis? Hace poquito entonces. Sí. Y para un historiador como tú eso no es nada. Efectivamente. Eso es ayer, claro.
Y entonces, bueno, pues eso hace que poco a poco vaya cambiando esa opinión, que luego se va viendo en su temática. Él deja de dedicar tanto tiempo luego a hablar de la guerra civil, escribe cuando es el 5º centenario, escribe una obra sobre Cortés y la conquista de México, luego escribe una obra que es un tanto polémica, que es el Imperio Español, que también ha tenido mucho éxito en España. Polémica desde el punto de vista académico, es decir, la obra está muy bien, es muy reseñable, el tono de esa obra ya es completamente diferente. Fue su última, si no me equivoco, el tema de México, me parece que se llama la obra, o la conquista, o... La conquista es anterior, el Imperio Español es posterior, que es va desde el descubrimiento de América hasta la conquista de Cortés y el viaje de Magallanes. Digo que es muy polémica porque lo que hace básicamente es coger una obra de un alemán de los años 40 y fusilarla. Estoy que hacerlo así. Que tiene el mismo título, El Imperio Español de Richard Cornet. Entonces es lo que hace dentro de las amortizaciones de guerra, ¿no? La coge. Él coge esta obra que estaba olvidada, a ver, entiéndaseme que parece que esto tampoco es que no es un plagio. Lo que hace es que coge la obra de Cornet, el mismo marco cronológico que Cornet, la misma estructura del libro. Este libro estaba publicado en el año 1943, quiero recordar. Es un libro que lo conoce, le encanta y dice, entender que lo hace con buena intención, con buena intención. Dice, este libro es buenísimo, este libro es fantástico, qué pena, es del año 43, lo que voy a hacer es actualizarlo. Y entonces él lo que hace es que coge el libro de Cornet, que es un libro pequeñito, es un libro de 150 páginas, y Hugh Thomas lo transforma en un libro de 450, porque lo que hace es que le añade todo lo que se ha estudiado de 1943 al año 2005, 2000, o sea, 60 años después, que cuando, no recuerdo la fecha exacta, 60 años después, que es cuando él escribe el suyo. Entonces es la actualización de esa obra porque a él le fascinó la obra de Cornet. De todas formas, Javier, cuando preguntabas antes por hispanistas estadounidenses, hispanistas británicos, es decir, yo creo que la gran diferenciación entre unos y otros es que el estadounidense se lo toma como algo propio. Él lo que está buscando es redescubrir esa América que le han tenido ocultada y de la que le han mentido. Es decir, para él el elemento español no es un elemento ajeno como pueda ser el inglés, que está estudiando algo curioso, ¿no? Mira qué mariposa tan curiosa o qué hecho tan insólito. Para el hispanista americano, él está descubriendo quién es Estados Unidos, cuál es su identidad. Entonces es algo, él se siente español. Es decir, la gran frase de Charles Lumens es: viva España, madre de América. Eso no lo puede decir un Hugh Thomas. De hecho, esto se ve en hispanistas de los últimos años. Por ejemplo, un señor que además tiene un apellido que es Ochoa, un apellido totalmente español, que es el director esto lo sabe Pedro, era la Biblioteca Estatal de Nuevo México, o la Red de Bibliotecas Estatales de Nuevo México, y del Museo de Historia de Nuevo México, que publica hace unos 10, 15 años por ahí, publica un libro sobre la aportación española a la independencia de Estados Unidos. Y es un libro que, como dices tú, es que está reivindicando una parte de su propia historia. Claro, es que no podemos quedarnos solo y además en este caso Ochoa, que es un señor de remotos orígenes hispanos, porque él lo explica en el prólogo de su libro, que él ni siquiera hablaba español, a pesar de su apellido, ¿no? Aprendió el español en la escuela y luego en contacto con otros, ¿no? Pero se da cuenta y digo, oye, si es que aquí hay algo. De hecho, yo mismo me apellido Ochoa. Entonces aquí tiene que haber. Y publica ese libro, que yo digo, es un libro que lo publicó Taurus. Eso lo explica muy bien Lumens, porque dice, a ver, que nos enteremos. Es decir, cuando se inaugura Harvard, hay ya 3 universidades españolas centenarias. Cuando editamos el primer periódico, llevaban ellos ya en territorio estadounidense haciendo no sé cuántos periódicos. Cuando nuestra primera imprenta saca un libro, los españoles hacía 150 años que habían impreso la Biblia en territorio americano para 12 naciones indias diferentes en sus propios lenguajes. Cuando nosotros presumimos de que hemos enseñado a escribir en inglés a un indio, ellos ya le habían enseñado a 1000 indios a escribir y a rezar en español. Claro, pero como algo propio, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo nos queda, Javier? Nos quedan 5 minutos. Bueno, pues mira, podemos hablar también de otro autor junto con este Ochoa, que tengo aquí el libro, que es un libro reciente, Harold Riley, El espíritu de España, un libro que publicó Alianza Editorial el año 2003 con prólogo de Julián Marías, que es la edición española de un libro que publicó en el año 2001-2002 en Estados Unidos, dirigido para estudiantes americanos. Este es un profesor de literatura que tenía un curso universitario sobre el ensayo en la literatura española, el ensayo contemporáneo en la literatura española. Estudioso de Ortega, de Azorín, etcétera, etcétera, de la generación del 98 y de todo lo que es el ensayo en España del siglo XX, y de las cuestiones secundarias que surgían en sus clases, de los debates con los alumnos. No es exactamente el material de clase, sino las discusiones que surgían con sus alumnos sobre España y la cultura española y el peso que podía tener, etcétera, etcétera. Surge este libro del espíritu de España, que es otra obra
de reivindicación también. Y de hecho, la traducción, bueno, siempre conocía a Julián Marías, y el impulsor de la traducción a España fue Julián Marías, entroncándolo con lo que él había hecho 15 años antes con la España inteligible, ¿no? Entonces esa idea, y de hecho el título del espíritu de España, es decir, aquí estamos hablando no de una historia de España, sino de qué significa España dentro de la historia, qué significa España en la cultura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en la introducción, Rally dice: me complace y me honra que Alianza Editorial haya decidido publicar mi libro en español. Hubo una época en que los libros obras de visitantes y observadores extranjeros estaban muy de moda. En las décadas de formación de mi país, bueno, va contando ahí, dice, pero está hablando de, como no tenemos tiempo, no voy a leerlo, os voy a comentarlo en qué consiste. Dice, esas imágenes al final se han quedado en el tópico, se han quedado en imágenes negativas, en asimilar elementos de la leyenda negra, y él en sus clases lo ha visto con los estudiantes. A él mismo le ha pasado, vuelve a decir lo mismo que todos los demás. Él, cuando empezó a formarse, tenía todos esos prejuicios. Estudiándolos, cuando los ha descubierto y los ha combatido, y él quiere transmitirlo a sus estudiantes, ¿no? Y de ahí le surge, en primer lugar, el libro, y después surge esta obra, o sea, en primer lugar el curso y luego esta obra. De hecho, él dice: durante siglos España ha sido un país que a los extranjeros les gusta odiar, y a los españoles odian amar. Sí. Pero os quiero hacer una pregunta a los dos. ¿Vosotros creéis que hay mayor oposición a la leyenda negra en Estados Unidos que en España? Mayor oposición. O que se trata de refutar y desmontar con mayor intensidad en Estados Unidos que en España, porque lo que habéis contado de todos estos norteamericanos y algún inglés, pues es ciertamente asombroso, que parece que quieren más a España que la mayoría de los españoles. También estamos hablando de, desgraciadamente, personajes que han hecho muchísimo, como Huntington o como Lumins, pero dentro del enorme océano que es la cultura y la educación en Estados Unidos. Lo que sí es cierto, ¿no?, es que por lo menos los que toman esa postura ahí tienen un compromiso más decidido del que tenemos en España, y de luego tienen más apoyos. Es decir, hay instituciones, por ejemplo, el Hispanic Society, como dices tú, pues sigue ahí existiendo y sigue haciendo esa labor. Es decir, también hay una corrección política en Estados Unidos, lo estamos viendo estos últimos años, sobre todo desde la época Obama, ¿no? Con estas campañas contra Junípero Serra, etcétera, etcétera. Y contra Colón. Contra Colón, bueno, contra todo. También la están haciendo contra los propios personajes de los estados del sur. Yo creo que la gente ya les está empezando a ver el plumero aquí. Sí, pero mientras aunque haya esa ofensiva políticamente correcta, hay instituciones, ojo, estoy hablando de instituciones, no personas que muy potentes que se mantienen en una lealtad a la verdad, como decía Loomis, y que apoyan a esta gente, y estos autores encuentran ahí un apoyo social. En España la dificultad que tenemos es que el señor que se enfrenta a la leyenda negra lucha en solitario, y a veces lucha incluso contra las instituciones. Pero fíjate, que... Carmen Calvo hace poco, que fue defendiendo por cuestiones de oportunismo político con Portugal, defendiendo que la Vuelta al Mundo de Hernán Cortés, de Magallanes, no era una empresa española, que era una empresa hispano-portuguesa. También, es decir, aquí en España, a diferencia de Estados Unidos, no tenemos el apoyo de las instituciones, ni muchísimo menos, pero también es verdad que hay en las últimas décadas, y es incuestionable, es decir, todo un movimiento popular, que es verdaderamente popular, de gente redescubriendo nuestra historia. Ahora mismo, el Villarroca, por ejemplo. Villarroca, es decir, los libros que hablan de España y de la verdadera historia de España arrasan las editoriales. Almuzara, hasta hace poco, ¿quién iba a decir que se iba a meter a reivindicar la historia de España? Y ahora es prácticamente lo que más números de ventas hace. Yo hablaba de Villarroca por su libro Imperiofobia, y es una luchadora solitaria, ¿no? No solitaria, porque ha generado legiones de seguidores. Iván Vélez, por ejemplo, con la línea. Pero que viene de antes, es decir, el Villarroca ha vendido muy bien su libro porque el terreno está abonado, que es el de una gran cantidad de españoles. Sí, pero curiosamente lo ha publicado en una editorial muy menor, que es Siruela, y porque estaba impulsado por un periodista conocido, Arcadia Espada. O sea, no lo ha sacado las grandes editoriales. Oye, tenemos tiempo para nada, para despedirnos. Pues una vez más, encantado de estar aquí con vosotros. Es un gusto estar entre amigos. Ha sido un placer, Javier. Pues bueno, teneros aquí ha sido como siempre. Se nos ha pasado esta cita en libertad volando, Pedro. Bueno, ya sabemos a dónde marcharnos si en España las cosas se ponen feas, ¿no? Bueno, al Escorial. No estaba pensando en Texas, California, como dice Juan, Nuevo México, Arizona. Bueno, a todos nuestros oyentes desear dar las gracias por su fidelidad a la casa, por su fidelidad a este programa, y prometemos volver a Dios mediante aquí, a Cita con la Historia en Radio Ya.